Bueno, nos metemos ahora en otros asuntos porque sí fue recibido, yo creo que en general fue recibido por quienes entienden ya hacen análisis de la política en general, la ley del financiamiento directo a los partidos políticos. Era una norma que generaba una posibilidad de darle dinero a los partidos políticos con representación en el Congreso para que pudiesen invertir ese dinero en determinadas cosas que hicieran que su proceso de fortalecimiento le diera al país a la larga partidos políticos sólidos, que son el fundamento de la democracia representativa. Fernando Tuesta Soldevilla está con nosotros, politólogo de la PUC, ex jefe de la OMPE, para hablar con nosotros porque Vigilancia Ciudadana, a partir de los datos recibidos por OMPE, de los partidos políticos y de su rendición de cuentas, ha puesto algunas atingencias. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Comencemos un poco mirando hacia atrás. ¿Cuál fue el objetivo de creación de esta ley, Fernando? ¿Por qué era importante que los partidos tuvieran financiamiento? Hay que recordar que en el Perú no hubo sino hasta el 2003 una ley de partidos políticos. Mientras todos los países lo tenían, el nuestro carecía de ella. Y en el 2003, precisamente el 1 de noviembre de aquel año, se promulga la ley de partidos políticos. Esta incorpora un capítulo dedicado al tema del financiamiento. Al interior de ella, por primera vez en la historia, se otorga un financiamiento para los partidos que tiene dos vertientes. Por un lado, un tipo de financiamiento directo, vale decir, se le entrega dinero a los partidos, y de manera indirecta porque se le provee de espacios en medios de comunicación en época electoral. Eso desde el 2013. Sin embargo, en aquel año se coloca una disposición transitoria por la que para que esto ocurra, o sea, la entrega del dinero, tenía que proveerse en el presupuesto público y si había disponibilidad presupuestal, cosa que imaginarás había, porque estamos hablando de en realidad una cantidad muy pequeña delante del presupuesto general de la 80 República. millones de soles, corrígeme si me equivoco. 72 millones. 72 millones. Okay. Antes era menos. Okay. Pero entonces los partidos, como sabían que esto no era popular, y los gobiernos no trasladaron este dinero, sino recién hasta el 2017. Okay. 2017, es decir, vamos a hacer 6 años de esa entrega del dinero. Antes de nada, decir lo siguiente: en todas partes, en todos los países de América, se financian los partidos políticos. ¿Por qué? Al que se llama financiamiento público. Por dos razones. La primera, porque las campañas, sobre todo, suelen ser extremadamente costosas delante de los ingresos que iban disminuyendo progresivamente. Vale decir, los partidos no se pueden proveer a estas alturas de la vida en ninguna parte de recursos propios. Por ejemplo, la cuota de los militantes. No puede. La gestión de sus bienes que ni siquiera tienen. Cada vez esto habría una brecha. Esa brecha traía dos consecuencias. La primera, la desigualdad entre quienes podían recoger dinero y quienes no. Por lo tanto, podía tener una vida partidaria mejor llevada, pero también en campañas. Y la segunda, porque al ser más vulnerables, sin no tener dinero y sin necesitarlo, caían entonces en manos, o eran, digamos, vulnerables a quienes ostentaban el dinero, que podían ser de dos naturalezas. Uno, corporaciones, mecenas, o el dinero mal habido. Bajo esas condiciones, entonces, el articulado de la ley de partidos en el Perú es más o menos el estándar en América Latina. De acuerdo. Curiosamente, quienes critican esto no se dan cuenta que los únicos dos países que no tienen financiamiento público es Venezuela y Bolivia, sobre todo en la época de Evo Morales. ¿De dónde sacaban los partidos? Claro, el dinero del Estado, pues no, de manera indirecta. Pero todos los países lo tienen como en Europa. No, la política cuesta y los partidos son incapaces ya de poder proveerse. Entonces se dio esta ley, pero sin embargo señalaba la ley lo siguiente, Carlos: el 50% de esos ingresos tenían que gastarse se tienen que gastar
en, digamos, costos o gastos ordinarios. Así es. Mantenimiento Por ejemplo. del partido, no sé, los locales, pagar internet, una pequeña burocracia, pues para que atienda. Los gastos ordinarios, vaya. Sí. No más de 50%. Y el otro 50%. No debe, al menos el 50% Ok. en capacitación, Así es. dice, señala, capacitación, investigación y comunicación. Estos tres aspectos que son, al lado del anterior, fundamentales y complementarios, Ajá. es lo que está en cuestión ahora. Vigilancia ciudadana, Sí. esta ONG que Sí. ha aparecido y que pone el ojo en el tema del dinero, está mostrando casos de uso o mal habido o cuestionable o no transparente. Y claro, los partidos lamentablemente, como los conocemos, están haciendo ese uso que en muchos casos sí deben haber denuncias ante el Ministerio Público, porque las sanciones a nivel de nuestro marco de partidos es básicamente sanciones administrativas, no hay sanciones políticas. Correcto, correcto. Fernando, para que no se me vaya el tema, Sí. está claro que no se puede usar el dinero para financiar consultorías, maestrías u otros fines personales. No, es que, no, acá viene el tema. La ley no te desarrolla, digamos... ¿No te dice que no puedes? No, eso debe ir en principio al reglamento. Ok. Una ley no puede ser Sí, pues. en detalle. Sí, no, claro, claro. Sin embargo, el problema del reglamento es que tampoco puedes sancionar allí donde la ley no te lo señala. Y los partidos que lo que han hecho, muchos, no todos, por supuesto, es hacer este uso donde te dice la ley no me lo prohíbe. Entonces cuando te dice, por ejemplo, se paga a los dirigentes con ese dinero, se dice pago a personal, pero no te dice, obviamente no está permitido el pago a los dirigentes. Entonces se le paga pues al señor Cerrón, Sí. se le paga a la señora Keiko Fujimori u otros. Sí. Esto en general, en la historia de los partidos no ha estado mal, porque en realidad se tiene que profesionalizar en la política. Tú no vas a hacer... Sí. Además le dedican las 24 horas al partido, digamos. Tienes ¿no? que hacerlo, y ojalá que así sea, en principio. Pero entonces allí viene el tema. Si es capacitación, se supone que si los recursos son escasos, tú lo que debieras hacer es, bueno, sobre todo a aquellos cuadros que tú consideras o resaltas, Ajá. formarlos. No puedes pagarse los dirigentes maestrías. Esto es, pues, no está prohibido por la ley, pero un mínimo pues, de sentido ético, Sí, pues, ¿no? sí, ¿Cómo pues. te vas a favorecer? Por lo demás, el favorecimiento es personal, porque finalmente tú vas a tener el grado, por ejemplo, de así maestría es. que te No lo el tienes que partido, pagar claro. tú, no el partido. De acuerdo. Finalmente con el dinero público. O por ejemplo, contratar a proveedores que tienen apenas poco tiempo de creación y cuando tú vas resulta que el servicio que prestan no es el que se señala. Pero Fernando, ojo, cuando Vigilancia Ciudadana pone el dedo o levanta el tema de pago a dirigentes, lo hace bajo el supuesto que son sentenciados, acusados o con investigaciones. Ese es el otro tema. Tampoco la ley te dice. Tampoco la ley lo te señala. la ley dice. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Pues le dan la vuelta a la ley. Le dan la vuelta a la ley. Evidentemente a nadie le va a gustar que ese dinero que debe de servir para pagos de servicios ordinarios, que es claro, locales, mantenimiento, Así es. mobiliario, personal de, no sé, técnico, de secretaría, comunicación, de repente hay que pagar un contador para Por supuesto. realizar un tesorero, en fin. Resulta que es los dirigentes, algunos de ellos, como tú dices, sentenciados. Un mínimo de criterio. Bueno, ese mínimo no se tiene, pues. No se tiene, y eso es cuestionable. Pero lo otro, además, Carlos, y creo hay que poner el ojo, es cómo se distribuye este dinero. Porque lo que la ley dice, y lo dice desde el año 2003, no es que se hace, algunos dicen que la reforma que nosotros dirigimos o planteamos, ¿no? No, este es del 2003. Te dice que tú tienes que crear una bolsa para repartir a los partidos, Ajá. que está en función de los votos
para las listas parlamentarias de todos los votos, eso lo multiplicas por el 0.1 de la UIT, que siempre varía cada año, Ajá. y te da una bolsa. Y acá viene el tema. El 40% de ese total lo tienes que dividir en todos los partidos que tienen, ojo, tienen representación en el Congreso. En el Congreso, así es. Punto número 1. Punto número 2. El otro 60% lo debe de distribuir en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior, que se inicia el quinquenio, el mandato, 2021. De eso resulta 72 millones de soles, que debe ser repartido a lo largo de los 5 años en manera proporcional. Así es. Entonces, cada año los partidos políticos con representación en el Congreso están recibiendo ese dinero que, como te repito, tiene que distribuirse, tiene que gastarse en las proporciones. Okay. No más del 50% en gastos ordinarios, no menos del 50% en gastos de capacitación e investigación. Pero acá viene el problema, Carlos, y que yo estoy señalando ya hace algún tiempo. Normalmente ese tipo de distribución en otros países, y también en el caso peruano, bajo una mirada que los partidos se mantienen más o menos con el mismo peso en el Parlamento. Pero resulta ser que en el Perú hace ya varios años y en este último mandato, el partido que más recibe, que es Perú Libre, llegó a tener, gracias a esos votos, 37 escaños. Hoy Claro, los tiene ha perdido. 12, los ha perdido. Merece el mismo monto. Y todo el resto de partidos, la mayoría han ido perdiendo. Han perdido, sí. Entonces, yo creo que hay que reconsiderar esto y colocar lo siguiente, que la distribución debe estar en función de los escaños obtenidos. Entonces tú tienes un año cero, 2021, Sí. pero cada año tienes que reajustar. Si tuviste 37 y te dieron tanto, pues vas a tener ahora como 12. Como 12. Y si antes tenías 15 y ahora tienes 9 u 8, es sensato, pues serán sí. como 8. Ese dinero faltante, pero no faltante, sino que sobra, regresa al erario público. Ok. De tal manera que un partido que recibe dinero no lo debe recibir a lo largo de 5 años, porque podría darse en el caso extremo que un partido se quede sin escaños. Sí, pues, es posible. Es posible. Vamos a imaginar lo siguiente, que todos los congresistas se van de sus bancadas y forman otras. Ok. Cero tendrían los partidos a nivel de bancadas. ¿Deben de recibir el mismo dinero? No deben recibir. Claro, esto no es perfecto, pero es algo que se ajusta más en el equilibrio de entregar dinero a los partidos para los fines que claramente se ha estipulado aquí en todas las normas, y por otro lado, tener un pie en tierra. Estos partidos, si se desmembran, pues van a recibir menos. De acuerdo. Fernando, para cerrar, es verdad, la ley nos señala que aquellas personas investigadas, sentenciadas o condenadas reciban un dinero por parte del partido, no está contemplado. No está contemplado. Tampoco parece estar contemplado el uso de dinero dirigido a empresas que se constituyeron ayer y que dan servicios hoy a los partidos, pero sigue siendo una mala foto, Fernando, una foto que invita a la desconfianza. Totalmente, pero como eso, varias cosas que ha señalado Vigilancia Ciudadana, pero además, Carlos, lo siguiente, es cierto que la ley no puede dar cuenta del detalle, eso debe estar en el reglamento. Es verdad. Pero nuevamente el reglamento, hoy día lo que tienen los organismos electorales es una boca sin dientes, ¿no? Entonces, incluso cobrar a los partidos en la parte de las sanciones administrativas... Es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema. Entonces, hay que poner con claridad, digamos, el ojo puesto en ese uso de los recursos públicos, sin llegar al extremo de decir, no se le debe dar. De acuerdo. Porque acá viene la siguiente trampa. Estoy de acuerdo con eso. La siguiente trampa. Si tú no le das dinero a los partidos, No lo van a los obtener dineros de los van a otros obtener de manera lados. privada. Así es. De manera Eso está privada. clarísimo. Y eso ya hemos visto es quizá uno de los peores temas de la relación del dinero y la política en el Perú. Finalmente, durante la crisis de Acción Popular de la semana pasada, conversamos con varios dirigentes de Acción Popular y tenían muy claro que la correa de transmisión, partido, bancada en el Congreso estaba rota,
que lo que ocurría en el partido no era lo que la bancada representa. Entonces, ¿cómo se condice dar dinero al partido para una bancada que no le responde, Fernando? Es una referencia. O sea, por eso, en el año 0 hay una referencia. O es votos o es escaños. A estas alturas es preferible que sea escaños. Escaños. Pero si lo actualizas cada año. Cada 5 años. Claro. Entonces ahí ajustas. Pero además, claro, este es un problema mayor del tipo de partidos que tenemos, el nivel de deterioro enorme. Entonces, enorme. Pero no solamente los que se van. Tú revisa cuántos de los congresistas son miembros del partido. Por ejemplo, en el caso de Avanza País. Creo que ya ninguno. Creo que ninguno. Entonces, en realidad la bancada del grupo parlamentario era la expresión en el Congreso del partido. Eso era siempre. Hoy ya no necesariamente. De acuerdo. Fernando, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más. Y felicitaciones por esta nueva época nativa. Padrino, entonces. Muy bien. Gracias. Fernando Tuesta ha estado con nosotros. En instantes estaremos también con el defensor del pueblo, José Gutiérrez, para hablar de varios temas de coyuntura. De momento nos tenemos que ir a la playa Los Yuyos. Ahí está Joana Hualpa, tiene información.